constitucional, hay un sector del PRD que están a favor, o sea, les vale gorro. O sea, van a alzar la mano independientemente de que acá sus dirigentes digan una cosa o Cárdenas señale otra, ¿sí? Y van a mochar algunas partes para decir que hicieron un trabajo legislativo. Para adelante. Entonces, con esos cálculos se puede suponer bien que para mediados de julio, a más tardar, estarían ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y ya eso automáticamente da el marco jurídico para que comience a ser aplicable. Faltan los reglamentos, pero normalmente en estos casos el reglamento puede pasar un tiempo y se sigue de manera discrecional aplicando ya el marco jurídico que ha sido aprobado, ¿no? Para que CFE sea fragmentada, pase a ser empresa productiva del Estado, para que los productores independientes de energía, actualmente como Iberdrola, ya no requieran de la intermediación de CFE para vender a los grandes usuarios, sino que lo comiencen a hacer ya de manera directa, lo que ellos llaman en la nueva ley de usuarios calificados, ¿no? Y CFE entonces va a perder ese segmento tan importante que tú mencionas de la tarifa industrial. Es la industrial, es la comercial y también la de servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las grandes cadenas comerciales cuentan ya con su propio parque de autoabastecimiento. ¿Qué va a pasar? Ahí la ley va a permitir la asociación entre esos permisos de autoabastecimiento y los productores independientes de energía. Pueden ser copropietarios, con un paquete pequeño de acción, pero lo más importante es que van a tener una garantía ellos en esta asociación para recibir toda la energía eléctrica que tienen, toda la energía eléctrica que requieran, independientemente que cuenten con sus propias plantas de generación, tipo Liverpool, Palacio de Hierro, Comercial Mexicana, o sea, todas ellas cuentan con su propia parte de generación. Esas mismas tienen la posibilidad, que sería con los productores de energía, de también vender de manera directa energía eléctrica a quienes lo resuelvan así. Entonces, pues es el proceso que se tiene ya en puerta, y como ya no hay ningún otro elemento jurídico que lo impida, ¿sí? Si en ese momento, aquí en la zona centro, cualquiera de esas empresas convertidas ya en empresas generadoras directas, empresa distribuidora, quiera contratar personal, ahí es donde el sindicato puede de manera directa y a partir del registro que tiene reclamar la edad en la contratación de esos trabajadores o llegar a acuerdos, que para mí debería ser lo mejor, ¿no? Tú sabes que en lo que se van a convertir esas empresas, entonces tú debes de aposentarte ante ellas, ¿no? Con tus cartas credenciales, ¿no? Y decirles: somos dirigentes del SME, ¿sí? Sabemos que ustedes van a iniciar su operación en la prestación del servicio eléctrico, ya no servicio público, ¿sí? Y estamos reclamando ese derecho de contratación. Entonces ahí se abre un paquete de contratación de trabajadores. Y el otro tiene que ver con el destino del parque de generación. Como están las cosas, en tanto no haya leyes secundarias, no hay procedimiento para concluir lo que ya es inevitable, va a ser inevitable, que va a ser el proceso de extinción de los impuestos. Para ponerlo gráficamente, todavía antes del 20 de diciembre del año pasado, el SAE no podía poner a subasta ninguna planta de generación, ninguna torre de transmisión, ninguna subestación. No la podía poner. Pero hoy sí. Ahí está el activo de compañía de luz y fuerza de desarrollo. Ahí está toda esa infraestructura eléctrica. ¿Qué puede pasar? CFE la tiene como dato, pero ya bajo la nueva ley no es aplicable el comodato. ¿Por qué? Porque ya esos bienes
pueden ser propiedad directa de CFE o de quien los compra. ¿Sí me explico esa parte? Sí. O sea, el comodato lo inventan para impedir que CFE aparezca como el patrón sustituto. Entonces dicen, no, no es el patrón sustituto porque solamente tienen comodato esos bienes. Y ahí lo pudieron haber mantenido durante muchos años. Pero hoy que ya se pueden vender los bienes de Luz y Fuerza, no requieren el comodato. Simplemente se requiere completar el proceso de liquidación y extinción de Luz y Fuerza, es decir, poner a disposición de quien quiera comprarlo el parque de generación, subestaciones, redes, etc. Y puede ser CFE o puede ser un particular. De igual forma, pero ahí es más complicado. Como nosotros ahí tenemos depositado nuestras reservas del seguro sindical y de jubilación, hay un motivo adicional para, a partir de eso, negociar las condiciones de contratación. Sea CFE o sea Iberdrola, para poner un ejemplo sin que sea ese, ¿sí? Dice, yo lo voy a adquirir así, pero nos tienes que contratar a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros fondos de reserva están invertidos ahí. Ah, pero yo no quiero asumir esa responsabilidad, la va a asumir el gobierno. ¿Bajo qué esquema? El mismo que ya se aplicó para los compañeros que se pensionaron con una renta vitalicia. Ahí ya metí otra parte más complicada del asunto, pero en lo que hace a la contratación tenemos ese derecho, digamos, en preferencia frente a cualquier otro que diga yo también quiero trabajar así. Si lo quieres hacer, tienes previamente que ingresar al sindicato, y vas a entrar a trabajar después de que recuperen su trabajo los compañeros. ¿Por qué? Porque aplica primero el derecho de preferencia a aquel que ya fue trabajador. Entonces, ese va a ser el procedimiento. Un poquito complejo, pero en el marco de las actuales leyes, como las conocemos, y no van a sufrir grandes modificaciones, se abre el marco jurídico para recuperar el trabajo. Unos pueden quedar en CFE, otros pueden irse a una asociación público-privada, otros a lo mejor recuperan el trabajo en una filial. En fin, no va a ser en una sola empresa, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque ya no hay un solo sujeto. Antes era CFE, por ahí pasaba. Hoy es una diversidad de sujetos. Como lo dijo Martín el día de ayer en la reunión informativa popular, si lo escucharon, él habló de otra variante, porque es una empresa privada que quiere colocar cercas solares en determinadas partes de la República, y es otra condición ahí, es netamente una empresa privada. Pero yo creo que cada sindicato cada empresa va a querer crear al mismo tiempo que las instalaciones eléctricas, las instalaciones sindicales. Sí, sí, lo que serían los contratos de protección, con la única diferencia, yo no sé cómo está ahorita el SUTEN, pero seguramente ya están buscando la modificación de los estatutos, porque el SUTEN y el sindicato petrolero son sindicatos de empresa. Pero hoy, como eso también se fractura, ¿sí? O cambian su estatus sindical, sus estatutos y su toma de nota como sindicato de empresa para ser sindicatos nacionales de industria, o tienen problemas frente a ese tipo de competencia. Tampoco va a ser una papita. ¿Por qué? Porque CFE va a querer quedarse con parte de la materia y la zona de trabajo. Lo estamos viendo con la red subterránea del centro histórico, que quieren ampliarla al corredor de Mazarik y al corredor de la Reforma, ¿sí? Entonces va a haber conflicto en ese punto, y ahí es donde puede dar frutos la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación, porque eso puede facilitar llegar a arreglos de carácter político sindical para decir muy bien, estos entran aquí, estos otros entran acá, favoreciendo la reinserción laboral de los más de 15.000 funcionarios. Todo eso se puede leer a la luz de las leyes secundarias.
Es decir, cuando uno va construyendo el modelo de empresas eléctricas que vienen de leyes secundarias, uno va a partir de esos perfiles también definiendo los otros perfiles. ¿Cuáles perfiles? Los perfiles laborales sindicales de lo que va a ser el nuevo trabajador electricista y petrolero a la luz de esas leyes. Quieren que seamos servidores públicos, quieren sujetarnos a la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, quieren condicionar a un techo presupuestal y a un comité de recursos humanos y de contratación nuestros salarios y nuestras prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el camino final. Si es que vamos a recuperar el trabajo en esas condiciones o logramos mantenernos en ese proceso como trabajadores del apartado A del artículo 123. Va a ser difícil, pero lo vemos. Pero aquí tenemos un esquema a nivel mundial, una gráfica. No sé si lo estás viendo. Esta es una gráfica a nivel mundial y cada puntito brillante, ahorita se acerca, voy a tratar de aumentar lo más posible. Se ve todo el panel, está ahí en la comparación. Cada puntito brillante corresponde al alumbrado público de una ciudad. Esta gráfica fue armada en términos psicológicos, porque hay especies de hábitos nocturnos que con la luminosidad que está llevando por todo el mundo están en peligro de extinción. Sin embargo, ilustra muy bien toda la actividad humana. Nosotros como electricistas mexicanos, como miembros del SME, Trata de moverla a la derecha para verla. como miembros del SME hacemos una comparación de todo lo que representamos en el continente americano. Esta es la zona que tendría el SME. Acá tenemos otra gráfica en términos de la pura República Mexicana. Esto es lo que representábamos nosotros y somos medibles a nivel mundial. Esto es lo que se están apoderando del plano nacional del SME. Recuerdas que nosotros electrificamos el Piernillo, incluso llevamos a trabajar hasta los Chiapas. Entonces, esta es la República Mexicana. La siguiente gráfica, esta es la parte norte de la República: Ciudad Juárez, Chihuahua, Laguna, Mazatlán, Zacatecas, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo y Matamoros. El primer corredor que están echando a andar, bueno, originalmente eran 7 independientes, aquí ya están ingresando varios para un nuevo modelo y corre desde Matamoros hasta Mazatlán, por varios ramales hacia toda la República. ¿Es el que dice que está denunciando? Sí. Aquí está la página del Corredor Económico del Norte, ya lo anuncian con bombo y platillo, y aquí dice Corredor Económico del Norte. El corredor, mediante una ambiciosa logística económica y de comunicaciones, conectaría a México con la frontera de Estados Unidos con las naciones del bloque Asia-Pacífico. Inicia en el Pacífico mexicano de Tepic y el puerto de Mazatlán. Cruza las ciudades de Durango, Saltillo, Monterrey y Matamoros hasta llegar a Ciudad Juárez. Ahorita ya lo están anunciando con bombo platillo en el radio, no lo he visto en la televisión, pero en internet hay ya spots que hablan maravillas de esta cosa. Aquí aparece toda la República Mexicana y los enlaces que vimos hace un momento. Entonces lo que planteábamos en el año 2000, ahorita ya está convirtiendo en una realidad. Entonces... Pero ahora ahí habría la posibilidad de la propuesta de este nuevo Estado 33. Perdón, por la red que está. Tienen esa. Corredor Económico del Norte. Ahí tienen esa idea. Tiene mucha vigencia esto con la idea que traen de la importación y exportación de energía. Pero también tendría como el Estado, bueno, la nueva creación del Estado. Bueno, así por el enlace, ¿no? Pues ya la matriz ahí, ya. Si ves ahorita lo que aprobaron con la ley de la energía geotérmica, en el artículo 78, ya dice claramente cómo puede ser expropiado por una empresa privada, nacional o extranjera, en solo 10 días. O sea, todo un proceso, ¿no? Pero en 10 días podrán explotar la exportación del terreno en el territorio. No hay limitaciones en metros cuadrados, no hay derechos de vía, dice terrenos por propiedades completitos. Ahí ya está. Porque
lo que incorpora César es una visión o un enfoque diferente pero complementario. Para mí desde un ángulo, digamos, geopolítico. Yo lo que le agregaría a lo que él presenta es el hecho de que todos esos proyectos están en el marco de una política del Imperio del Norte, que maneja muy bien ese tema, es este compañero Andrés Barrera, a partir de ese tipo de mapas, no es nada nuevo, en realidad estamos hablando de asuntos que se remontan a los tratados de Guadalupe, que tienen que ver con la anexión de más del 50% del territorio nacional, que se mantuvieron durante todo el proceso de la Revolución Mexicana, con diferentes momentos de la intervención yanqui en nuestro país, para la tres veces H de Veracruz. Pero no solamente ahí, y que recientemente, quiero decir, por lo menos en los últimos 20 años, se han expresado en diferentes planes y proyectos que ahí siguen. El más relevante es el de la ASPA, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, el Plan Mérida, el Plan México, en fin. O sea, viene un sexenio, se mantiene la misma línea estratégica de parte del Imperio del Norte, pero hay algunos cambios y salen con otros nombres, ¿no? En la perspectiva para ellos es clave de garantizarse un perímetro de seguridad, así le llaman ellos, ¿no? Que no son las fronteras de ellos, sino que hacia el norte van más allá de Canadá, ¿sí? Y hacia el sur van hasta la Patagonia. ¿Sí? Y en ese marco de perímetro de seguridad, tanto el petróleo como la electricidad son partes fundamentales en su proyecto, ¿no? Para todo tipo de cuestiones, ¿no? Así como en América del Sur tienen sus bases militares, para el caso de nosotros quieren garantizar un corredor energético, libre circulación de un petróleo que ya no esté controlado por el Estado, una electricidad que no esté manejada ya por empresas de Estado, y a eso obedecen todos esos cambios. A lo mejor, si uno hace caso omiso de lo circunstancial, por ejemplo, en el ASPAN del 2005, cuando nace, estaba ya la intención de la privatización, y ellos mismos lo ponen en inglés, dicen, tal vez en este momento, como es una cuestión muy sensible para el pueblo de México, no lo podamos hacer, pero vamos a avanzar todo lo más que podamos y esperar el momento más oportuno para eliminar las restricciones constitucionales. Estamos ya en ese punto. Su proyecto final es lo que ellos llaman un estado supranacional, y los demás son estados agregados o protectorados, como se les conoce, en el caso de Puerto Rico, que es el ejemplo más cercano que conocemos, ¿no? Sin un estado supranacional, ¿sí? Que puede admitir gobiernos locales, como el de Canadá, como el de México, como el de Guatemala, etcétera, ¿sí? Pero bajo una misma perspectiva y conducción, que quiere decir mantener un cierto nivel de apariencia, de autonomía, ¿sí? Y de independencia, pero cuyas principales decisiones ya no se toman acá. En el punto en que nosotros perdemos el control sobre el petróleo, pues eso es una cosa vista, las decisiones dónde se van a tomar. Bueno, aquí dice que es la CRE, que la CRE va a definir el plan de desarrollo eléctrico. Pues no es así, porque eso va a estar determinado por las necesidades de la economía norteamericana, con la cual tenemos un comercio de más de un 80%. Entonces, eran esas figuras para que la gente piense que en efecto sí va a haber un control, una rectoría del Estado, ¿no?
pero sobre cuestiones menores, no sobre las partes fundamentales de hacia dónde va la energía, cómo se invierte en energía, etcétera, etcétera. En fin, ya metí la otra parte en la discusión para verlo desde una perspectiva mucho más amplia, y a nosotros nos conviene tener esa perspectiva para mejor enfrentar no ya lo que es inevitable, porque es inevitable en ese marco geopolítico, histórico, es la recuperación de nuestro trabajo. Pero el curso de la lucha depende de entender bien bajo qué horizonte histórico nos vamos a mover para los próximos años. Si este curso no se altera mediante un cambio en el gobierno, en el Estado, pues el PRI después de Peña Nieto, el PAN después de Calderón, va a seguir aplicando ese mismo modelo, porque así está definido por el Imperio del Norte, lo va a seguir aplicando. Estado supranacional, sin fronteras, un perímetro de seguridad y una moneda única. Eso ya se ha comenzado a discutir, y no es un asunto de nacionalismo, sino de viabilidad. Pero si tú tienes ya un corredor de infraestructura crítica, petróleo y electricidad, sin restricción ni sin barreras, pues la moneda única encuentra un espacio más allá de que alguien diga es un nacionalismo ramplón, perdemos el peso mexicano. O sea, una vez ese peso hubiera sido realmente mexicano, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que en realidad necesitamos conocer para tener un horizonte más allá de las circunstancias del próximo sexenio, de los próximos años, ¿no? O de más allá de Peña Nieto, entender hacia dónde vamos y qué podemos hacer organizándonos para vencer ese proyecto. Es un proyecto de expansionismo, integracionismo hacia los parámetros, a los designios del Imperio del Norte. Así que vamos encaminados igual como se me ha dicho, vamos a ser un ELA, un Estado libre adherente a Estados Unidos. Ahora lo muy preocupante es que aquí le vamos a ganar a nuestros hijos. Es parte de la problemática. Hay investigadores, hay escritores que están tocando ese tema ya, que están abordando únicamente el impacto de todas las reformas estructurales en este último tramo de diciembre para acá ha sido de tal magnitud que prácticamente colocan bajo un cuestionamiento lo que conocíamos como una estagnación. Hay unos que inclusive van más allá y dicen que ya no existe en México el Estado-Nación. Y yo a ese le respondí que bueno, lo discutimos, pero en la medida en que mantenemos un territorio, una pluralidad, pero con raíces comunes, una lengua, una historia, ¿sí? Eso nos da una identidad como mexicanos más allá de las estructuras del poder, ¿no? Que son las que están cuestionadas, más allá incluso de las reformas reactivas o retrógradas a la constitución política de Estados Unidos. Con un salto hacia atrás, antes de 1938, antes de 1960, y todo esto estaba en manos privadas. Y el otro rasgo que se opone a esa destrucción del Estado-Nación pues es precisamente Morena. En la medida en que haya movimientos de ese calibre, ¿sí? La pretensión de hacernos olvidar todo eso es cuestionable, ¿sí? Si no fuera por eso, pues, probablemente estuviéramos muy cerca de quienes predicen ya el fin del Estado-Nación para el caso de México. Pero bueno, ya esa es otra discusión derivada de lo mismo. Y la idea de la lectura, análisis, información de este conjunto de iniciativas es que lo veamos en todos los contextos que nosotros planteamos, ¿no? Como este que por ejemplo ahora nos trajo César, que es un contexto más complejo, histórico, político, de geografía, etcétera, ¿no? Y que eso nos vaya dando más luz sobre la lectura de lo que a grandes rasgos ya estamos
conociendo, ¿no? Porque pues más allá de decir que quieren que seamos servidores públicos, que a lo mejor no dice nada, hasta se oye elegante, ¿no? Que te digan, es un servidor público. Parece hasta como que un grado de nobleza. Más allá de eso, en realidad lo que deja ver es una merma de derechos. Menos derechos para ejercer huelga, con menos autonomía para poder negociar salarios y prestaciones, con menos capacidad para poder negociar condiciones de trabajo. Eso es lo que se esconde atrás de la categoría de servidor público, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo vamos a encontrar en ese contexto mucho más amplio, histórico, político, de geografía, en el cual está incierto el desarrollo de México con una frontera común enorme con el mayor imperio de la... Esa es la idea, no importa que se vaya siendo complejo siempre y cuando nosotros vayamos siguiendo el hilo de la discusión. Por eso la idea de que toda esa información, todo ese análisis que has traído se pueda subir, ¿sí? Y lo podamos ir compartiendo con nuestros compañeros, ¿sí? Los que estamos aquí y los que vienen ya con esas otras reuniones, ¿no? Vienen a una, luego a otra y luego vuelven nuevamente, ¿sí? Pero que vayamos enriqueciendo esa discusión y sobre todo que le vayamos dando efectos desde el punto de vista de la acción y del conocimiento, ¿no? Para no quedarnos encerrados, ahora sí que en estas 4 paredes, que es la sala de juntas. Sí, adelante, David. Yo plantearía para, digamos que por una cuestión metodológica, son 2 o más aspectos, ¿no? Uno puede ser ese aspecto que es muy general, lo político, lo que ya comentaron para no redundar, y otro el estricto estudio de las leyes, que es, digamos, las básicas serían la ley de la industria eléctrica, la CFE, la geotermia posiblemente, ¿no? Y para ello, bueno, la semana pasada comentábamos que era necesario pues también posicionar una expresión como colectivo. Les entrego una propuesta de 3 hojas. 2 de ellas contienen, digamos, algunas propuestas sobre la ley de la industria eléctrica para tratar de acotar lo profundamente agresivo que viene, una vez que uno lo lee, seguramente ya lo hicieron, las modificaciones que se plantean en la ley de la industria eléctrica como ley secundaria. Y la tercera hoja es una propuesta también para que pudiéramos leerla y mandarla a correo ilustrado, sobre todo en el marco de lo que deberían estar haciendo ya algunos sindicatos, como es el caso de bueno, alguien pudiera pensar que es pedirle peras al olmo, el asunto de a lo que están destinando las empresas. Les va a suceder lo mismo que a nosotros, ¿no? Sobre todo con lo que se va a aprobar de las figuras de usuario calificado y de usuario base. Las 2 primeras hojas, los que fueron legisladores en algún momento pues saben cuál es la técnica, es decir, cuando algo que queremos suprimir, pues lo ponemos entre paréntesis, en minúsculas y subrayado, negrillos. Cuando algo queremos agregar, lo ponemos en mayúsculas y subrayado. Entonces sería, digamos, la idea de esto, contribuir a la discusión. Es una sugerencia, no se trata de imponer ninguna idea. Mandé uno por correo electrónico sobre el asunto de la rectoría, porque son conceptos que se han venido manejando en la discusión. Seguramente vieron que el sábado pasado salió ya que se aprobó en comisiones la ley de la industria eléctrica, y entre otras cosas, algo que es gravísimo es el asunto que en ese dictamen se establece que cuando con el pretexto del crecimiento de la infraestructura eléctrica se puedan expropiar terrenos o propiedades de las comunidades indígenas o campesinas, incluso el agua en el caso de la geotermia. Entonces yo creo que esas cosas, cuando menos tendríamos que ir pensando en cómo hacer llegar nuestras propuestas al Congreso de la Unión. Tenemos muy poco tiempo, seguramente
van a convocar a periodo extraordinario. Ya convocaron para este sábado, me parece, para otro tema, pero van a convocar seguramente ya para la aprobación de particularmente de la ley de la industria eléctrica y de la ley de la CFE. Entonces, eso es lo que pudiera yo en este momento plantear respecto a esos aspectos muy concretos, y pues para la discusión y opiniones que puedan ustedes dar.